Como una bomba de racimo, cada denotación abre una nueva herida dentro del PSOE. El ministro Óscar López responsabiliza al fallecido Javier Lambán del batacazo en Aragón y varios miembros del gobierno tienen que salir corriendo a rectificar y otros, como la ministra de Educación, culpan al PP de esas palabras. Desde el gobierno disparan contra Felipe González por anunciar su voto en blanco, incluso le sugieren que se vaya. También Ferraz carga contra García Paje por comprar, dicen, el marco del Partido Popular. Son más duros con los suyos de lo que fueron con Ábalos y Santos Cerdán, todos contra todos. Y mientras el PSOE, que se hunde en las urnas y en los sondeos, traslada la peor imagen posible, un partido que se despelleja en público cuando más necesita cohesión y unidad. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Todos los partidos ya están en pre-campaña en Castilla y León. Los más pequeños, pues han empezado un poco mal esta carrera después de que la Junta Electoral Central les impida, ateniéndose a la ley electoral, participar en los debates televisados, uno de ellos organizado por esta casa. Tanto la UPL como Soria ya han recurrido esta decisión. El resto de candidatos se mueven por las 9 provincias de la comunidad, lanzan sus promesas electorales y sus críticas al contrario, aunque de momento no pueden pedir el voto. Alfonso Fernández Mañueco sigue peleando por gobernar en solitario, aunque a tenor de lo que ha ocurrido en Extremadura y Aragón, lo tiene difícil. Laura Zembranos, buenas noches. Hoy en Segovia el candidato del PP lamentaba que si tiene que pactar finalmente con Vox, las condiciones no se impongan precisamente desde Castilla y León. Buenas noches, José Luis. Efectivamente, porque Mañueco ya piensa en el día después de las elecciones y en cómo sería esa negociación. Dice que si depende del Partido Popular, los criterios se marcarán desde aquí, desde la propia comunidad. Y critica a los de Santiago Abascal por querer siempre fijar las condiciones desde fuera, desde Madrid. Seremos desde el Partido Popular de Castilla y León, desde aquí, desde esta tierra, en nuestra comunidad autónoma, los que pondremos las condiciones. Lo que está claro es que las condiciones de Vox Castilla y León se van a poner desde su sede nacional. De Segovia nos vamos hasta Palencia, porque allí ha estado el candidato de Vox a la presidencia, Carlos Pollán. Ha contestado a los ataques de Mañueco. Le recuerda que siguen guardando el gurruño. Lo recordarán, aquel papel con las medidas que pactaron ambos partidos y que Mañueco arrugó. Y que no solo lo tienen guardado, sino que lo volverán a sacar en algún momento. Por supuesto, el famoso gurruño de mi amigo David Hierro sigue guardado en un cajón y estamos esperando a sacarlo, pero desde luego lo que vamos a pedir es lo que hemos hecho siempre, pedir lo mismo en Madrid, en Valencia, en Murcia, en Aragón, en sitios donde se ha llegado a acuerdos, donde ha habido pactos de gobierno, porque es lo que han querido las personas que viven en esos territorios. Y seguimos con la precampaña. El líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha estado esta mañana en Salamanca. Su mensaje hoy se ha centrado en la economía social y en el medio rural, en cómo dar oportunidades a los jóvenes a la vez que este trabajo presta servicio en las zonas despobladas. Afianzar esa economía social mediante una estrategia, como digo, de apoyo y de impulso que tenga una línea estratégica clara dentro de la Consejería de Empleo y que mediante una Dirección General específica de Economía Social pueda arrancar para poder generar oportunidades de empleo que fijen población en esos territorios y garanticen la prestación de determinados cuidados, que también va ligado mucho a esto, a las personas que todavía residen allí. Otro partido que se presenta a las elecciones es el de Alvise Pérez. Se acabó la fiesta, organizó ayer un acto en Valladolid para dar a conocer a sus candidatos. Llenó el auditorio con 600 personas y, por cierto, concurre a las urnas en todas las provincias. Si el gobierno depende de nosotros, yo te aseguro que haré como un buen bailarín, que no se preocupa tanto de con quién baila, sino primero y antes que nada que la música que suena tenga sentido. Nosotros nos vamos a preocupar de nuestros votantes porque como no tenemos a 500 tíos que colocar en las administraciones, esa es nuestra gran ventaja.
Bueno, estamos en Madrid. Hoy me acompañan tres contertulios, como siempre. Ana Cabanillas, buenas noches. Buenas noches. Joan Guirado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Graciano Palomo, ¿cómo estás, Graciano? Pues muy bien, sin entrar en detalles. Pues te voy a preguntar a ti, por ser de la tierra, de la Ribera del Duero, de Aranda de Duero. Toma nota, John, de la tierra. De la tierra, sí, bueno, y aquí cada uno mira un catalán y una andaluza, ¿eh? Aquí tenemos de todo, eso es muy bueno. Nosotros siempre hemos pluralidad, sido, para vertebrar España. Claro, porque somos universales, no andamos con vuelos gallinazos como otros. No, todavía no ha hablado, Joan, y ya se está metiendo contigo, en fin. No, está mirando. Vamos, quiero preguntarte, Sí. después de lo ocurrido en Extremadura, en Aragón, ¿qué crees que va a ocurrir en Castilla y León el próximo 15 de marzo? Lo que todos imaginamos. Es decir, está bastante diagnosticado, salvo un puñado de votos que pueden decidir si ha sido una derrota o una victoria, ¿no? En este caso, para la fuerza mayoritaria, que es el Partido Popular. Pero sí quería decir, antes de nada, que estas elecciones se producen porque tocaba, porque se han consumido toda la legislatura, que es un elemento de primer orden. En cualquier caso, yo soy de los que creen que cuando un gobierno sea local... A veces porque en Aragón y en Extremadura sus dos candidatos convocaron elecciones, sus dos presidentes autonómicos, y no le ha salido bien la historia. Sí, eso es, pero yo no les critico eso. Yo creo que cuando en una corporación local, provincial, autonómica o nacional o internacional, no hay presupuestos, hay que disolver. O sea que eso es lo democrático, no como otros, que llevan 8 años y han aprobado 3. Bien, entonces yo creo que está descartada la victoria de Fernández Mañueco, que además viene empujado por algunos inputs, sobre todo económicos y macro, por ejemplo, como la educación y la sanidad. Yo creo que son algo que los castellanos valoramos mucho. Nosotros no cambiamos como otros, somos gente seria y sobre todo cuando hace frío. Y el día 15 de marzo probablemente haga frío, hasta ahora. Allí ensayos se los suelen quitar hacia el 15 de junio, ¿no? Entonces yo creo que está por ver si esa ola de Vox se sustancia en esta tierra o no. Pero si se sustancia, no hay nada más antidemocrático que no saber leer o no querer leer el mandato de los electores. En ese sentido, decía Feijóo este fin de semana, en una entrevista en el diario El Mundo, PP y Vox tienen que entenderse. Bueno, Guardiola se ha metido un poco en un lío estos días, estas últimas horas, con el tema del feminismo, vinculando el feminismo de Vox con el del Partido Popular, ha tenido que salir a matizarlo. ¿Creéis que empieza el PP ya a normalizar, de alguna forma, que PP y Vox van a tener que, no sé si cogobernar, veremos si Vox quiere entrar en los gobiernos o no, pero a entenderse más de lo que hasta ahora estaban haciendo? Bueno, pues yo creo que todo apunta a que sí, tienen que normalizarlo, pero porque lo que vamos viendo elección tras elección es que no hay alternativa, es que el Partido Popular ya no saca mayorías absolutas como no lo hace el Partido Socialista, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el Partido Socialista, pues por ejemplo, hace 8 años gobernó en minoría antes de formar el gobierno de coalición, detrás de esa moción de censura, y rechazó todos los acuerdos que le podían dar esa mayoría. Terminó renunciando, acabó pactando con Bildu, con quien decía que no iba a pactar, acabó pactando con Puigdemont, con quien tiene reuniones mensuales todavía, a quien decía que iba a traer a través de la Fiscalía para someterle a la justicia. ¿Qué pasa? Pues que el Partido Popular también tendrá antes o después que darse cuenta de que es que no hay ninguna alternativa. El problema aquí es dónde pones las condiciones, dónde pones el límite, ¿no? Y ese es el debate de identidad que tiene que tener el Partido Popular, en qué está dispuesto a pactar y en qué no. Yo creo que en el caso de Castilla y León, pues se va a ver si Vox sigue creciendo, como lo hemos visto que ha hecho en todas las elecciones hasta ahora, o si no, pero sí que es verdad que hay algo que yo creo que no queda duda. Vox crece desde hace 2 años cuando abandonó los gobiernos autonómicos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Claro, la oposición dura sin tener esa responsabilidad de la gestión y esa responsabilidad del gobierno. Yo creo que en el momento en el que Vox
entre en un gobierno, ya veremos cómo se dan esas negociaciones, en qué condiciones. Y yo creo que además esas negociaciones, cuanto más tranquilas sean, va a ser mejor para todos, porque no se van a elevar las exigencias ni se va a elevar el tono hasta un choque frontal, que al final yo creo que perjudica a todos los ciudadanos, pero que esa labor de oposición pues es mucho más rentable electoralmente, ¿no? Siempre estar en un gobierno y asumir tu gestión y los errores de gestión siempre pasa factura. Veremos en qué medida lo hacen. Bueno, lo que pasa es que negociar no es imponer, ¿eh? Que eso hay que tenerlo muy claro. Veremos cómo son las negociaciones. Bueno, estamos viendo las negociaciones en Extremadura, que están siendo muy tensas, muy difíciles. Parece que en Aragón la cosa va de forma más sencilla. Yo decía antes Alfonso Fernández Mañueco que ellos pondrán sus imposiciones, digamos, o sus negociaciones desde Castilla y León, mientras que Vox va a ser desde la sede de Bambú aquí en Madrid. Esto es así. El propio Carlos Pollán, el candidato de Vox, decía, si es que vamos a pedir lo mismo que hemos pedido en Valencia, en Extremadura, en Aragón. En Polonia, en Hungría. Son negociaciones diferentes, ¿no? Una cosa es hablar de Castilla y León y otra cosa es hablar de ámbito nacional, porque hay que llegar al terreno, aquí hay que resolver las cosas de comer del día a día. Pero fíjate que ya Vox está haciendo campañas similares o idénticas en todos los territorios que venimos celebrando elecciones, tanto en Extremadura como en Aragón, y yo creo que en Castilla y León el eslogan de la campaña es el mismo, que es común, no sé qué en común, es decir, lo mollar de la campaña, la presencia de Abascal, el ir a pueblos muy chiquititos, pueblos de 100 habitantes e intentar convencer a sus habitantes con cuestiones que poco tienen que ver con la tierra, como bien decías, pues les está funcionando. Y una vez pase la jornada electoral y se ha visto también cómo funciona Vox a lo largo de estos años que están en instituciones, hemos visto cómo es Bambú, cómo es la dirección la que capitanea cualquier tipo de negociación, sea en Castilla y León, sea en Baleares, sea en Aragón o sea en Extremadura. Es verdad que en Castilla y León no hay esas filias y fobias tan fuertes como hay con María Guardiola, como también ocurre con Azcón. Es decir, Mañueco y Azcón en ese sentido son más apetecibles para Bambú que lo es María Guardiola. Venimos de una legislatura que empezaron gobernando conjuntamente, pero con muchas tiranteces entre el anterior líder de Vox en Castilla y León, que acabó saliendo del gobierno y se acabó yendo del partido también por esa discrepancia. Juan García Gallardo, sí. Juan García Gallardo, por tanto, Bambú está en sus 13 Bambú es la sede de Vox, señores, sí, que a veces hablamos el lenguaje en ese clave, muy clave para nosotros, pero es la sede de la calle Bambú en Madrid. Sí. De tener sus líneas rojas, de no bajarse de ahí, y yo creo que aciertan, es decir, aunque no lo comparta, porque como bien ha dicho Ana, han empezado a crecer desde que salen de los gobiernos autonómicos. ¿Qué sentido tiene a un año y medio vista de las generales, como muy tarde, empezar a hacer concesiones al Partido Popular, al que le has plantado cara? ¿Tú crees que van a entrar en los gobiernos autonómicos? ¿Puede que en Extremadura no, en Aragón sí, en Castilla y León tampoco? ¿O va a ser una tónica habitual para todos? De cara pensando sobre todas esas elecciones generales, ¿no? Yo el día después de las elecciones en Aragón pensaba que no habría gobiernos hasta después de las dos elecciones que vienen, es decir, hasta Castilla y León seguro, es decir, hasta el 15 de marzo seguro que no habrá gobiernos, y casi Andalucía. Es verdad que creo que Extremadura se disuelve el día 2 de mayo o 3. Ahora estoy empezando a pensar que igual sí que entran, pero no sé a qué coste. Pero van a entrar, o sea, es la exigencia que ponen, entrar en el gobierno, que yo no tengo muy claro que les vaya a salir bien. En Vox no tienen prisa por pactar, porque saben que el tiempo juega a su favor, que cuanto más tiempo pase, pues quizá el Partido Popular esté más abierto a darle cosas, pues porque se acabó el tiempo y se llevaría una repetición electoral. Ahora bien, en el Partido Popular también hay personas que piensan que la entrada de Vox en el gobierno lo que puede hacer es precisamente neutralizarles y neutralizar ese voto de la impugnación, que es el que le lleva a ganar apoyo, ¿no? Y lo que está haciendo. Oye, mira, vamos a ver, yo quería precisar, pero ¿por qué crece Vox? Además de todos los lugares comunes que ya conocemos, que se dan en Francia, en Italia. Por cierto, en Italia presentaban a Meloni poco antes de ser presidenta del Consejo de Ministros como si fuera una leviatán que se iba a comer a todo Dios por los pies y que iba a resucitar a Mussolini, y ahora es la auténtica líder de Europa. Es decir, eso es ahí, lo hemos visto en la reunión. Pero ¿por qué crecemos en España? Crece porque enfrente el sanchismo, eso que hemos dado a llamar tan heterogéneo el sanchismo, que chapotea continuamente en el detritus de corrupción, ha estirado la cuerda
con el que sí Franco, que sí lo otro, que sí... Es decir, ha roto todos los consensos básicos que se construyeron y levantaron al inicio de la transición. Por eso crece, por un lado, y por otro... ¿Por qué no crece el PP con esos argumentos? ¿Por qué no lo aprovecha el PP? Pues porque es más templado, porque es muchísimo más templado. Y además de eso, el otro argumento por qué crece es cuando se funda Vox, el 2013-15, eran hermanos separados. Era como cuando Enrique VIII creó la Iglesia anglicana, pero no eran cristianos, eran unos católicos y otros anglicanos. Pero ahora ya Vox no son los hermanos separados, se ha incorporado una serie de gente que están en el radicalismo más radical. Y luego hay otro grupo, digámoslo claramente, que se lo lleva crudo. Y esto les va muy bien. Ahora, si van a entrar o no van a entrar, claro, evidentemente cuando tú gobiernas tienes un desgaste, pero tienes otras ventajas, entre otras cosas dinero. Y como diría el clásico, y termino, fuera de la Iglesia, que es el poder, no hay salvación. Precisamente, Graciano, Vox ha crecido, tú decías, porque el PSOE ha roto todos esos consensos de la transición, pero es que el PSOE ha querido también eso. Es decir, mientras nos daban el discurso de o yo o la ultraderecha, miedo que viene Vox, el PSOE permitía que Vox fuera creciendo, y ahora, si tú hablas con la gente del PSOE en Castilla y León, no sé si habréis hablado estos días, cuando Carlos Martínez, que sigue siendo un gran desconocido incluso para muchos en el PSOE, ponía sobre la mesa el otro día al presidente Fernández Mañueco la opción de firmamos un preacuerdo de que gobierne la fuerza más votada. En el PSOE están convencidos de que pueden llegar a ganar las elecciones en Castilla y León por la mínima, como ocurrió con Tudanca, pero que esa subida de Vox pueda provocar casi un empate técnico entre PP y Vox y que por la mínima, por unas décimas, Carlos Martínez pueda ser la fuerza. ¿Vosotros creéis que el sanchismo, parece que está dañando bastante seriamente a los candidatos socialistas, sobre todo los que son ministros, y a los que no lo son, en el caso de Carlos Martínez? ¿Le daña de la misma manera que, por ejemplo, a Pilar Alegría? Pues es que Carlos Martínez al final no deja de ser también un hombre de Pedro Sánchez, al que ha situado ahí Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez se ha encargado de situar a todos los candidatos no con el fin de ganar unas elecciones, sino con el fin de controlar cada territorio. Y Santos Cerdán, que hizo el movimiento para que no fuera Luis Tudanca y fuera Carlos Martínez. Cada territorio, y yo creo que sí, y yo creo que todos los candidatos van a pagar en sus territorios el peaje que quieren dar muchos españoles a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, yo coincido plenamente con Joan, Pedro Sánchez ha sido uno de los principales factores que han hecho crecer a Vox. ¿Por qué? Porque precisamente esa división del voto en términos de la ley electoral penaliza muchísimo al Partido Popular. Bueno, pues coincidimos los tres, estupendo. Pero sobre todo porque desde que llegó Pedro Sánchez con esa política de construir muros, que es que no nos olvidemos, porque para mí ese es el pecado original de esta legislatura, construir muros. Yo estoy aquí y PP y Vox están ahí. Y en el momento en el que se equipara PP y Vox, que es lo que el Gobierno, además desde Moncloa, de las instituciones, con esa legión de asesores, hacen continuamente, es decir, que son lo mismo. Entonces, pues la gente de su casa, ¿por qué va a votar a la opción suave pudiendo seguir a la radical, ¿no? Cuando tú lo que estás es contra ese señor que dice que son lo mismo y que todo es ultraderecha, ¿no? Pues claro, es un voto de castigo. Déjame, Graciano, porque quiero avanzar. Vamos a seguir hablando del Partido Socialista, del Gobierno, y vamos con una noticia que hoy ha sacudido a la Dirección Nacional del PSOE. El Confidencial ha publicado que el adjunto a la Secretaría de Organización e íntimo amigo de Pedro Sánchez usó empresas falsas y testaferros para eludir impuestos en España. De momento, ni él ni nadie del partido han dicho nada sobre este asunto, que la verdad pinta bastante mal. Vamos a conocer cómo ocultaba este cargo socialista sus ingresos. Y Laura, cuéntanos, ¿de quién hablamos? Porque había ocupado además varios puestos de responsabilidad. Sí, vamos a conocer un poquito más sobre Borja Cabezón. Es esa persona que van a ver en el centro de la imagen. Es madrileño y fue líder del PSOE en Majadahonda, donde se presentó sin éxito a la alcaldía en 2011 y 2015. Su ascenso en el partido continuó hasta que en julio de 2025 fue designado adjunto a la Secretaría de Organización del partido, un nombramiento que se produce tras la caída de Santos Cerdán y el ascenso fallido de Paco Salazar. ¿Y quién lo decide? El propio Pedro Sánchez, ya que Borja Cabezón es amigo
amigo íntimo del presidente. Pero ¿por qué estamos hablando de él? Bueno, pues es que según una investigación de El Confidencial, Cabezón habría usado empresas falsas con ramificaciones en Reino Unido y en Costa Rica para evitar el pago de impuestos. Unas sociedades que no estaban bajo su nombre. Para ello usó a varios testaferros. Una red que se remonta más allá de una década. La sociedad, llamada Badnet Proyectos 2010, fue constituida precisamente en ese año. También por el camino, Cabezón fue consejero de una compañía de energías renovables y de una mercantil. Ha ostentado otros muchos puestos e incluso fue embajador del gobierno del COVID-19. Hoy, desde el Partido Popular, exigen explicaciones. Uno de los máximos colaboradores de Pedro Sánchez estaba defraudando a Hacienda, creando sociedades para no cumplir con la obligación que cumplimos todos, que es la de pagar los impuestos. Y es realmente llamativo que ha terminado un supuesto corrupto de nuevo en la Secretaría de Organización. No vamos a dejar de preguntar, no vamos a dejar de investigar y de conocer exactamente qué es lo que se ha pagado y qué es lo que se ha hecho y lo que ha hecho Borja Cabezón en materia fiscal y en materia de corrupción. Bueno, sobre este asunto, como les decía antes, el PSOE guarda silencio, pero donde no callan es cuando se trata de atacar a los socialistas que critican el actual rumbo del partido y al presidente Sánchez. Bochornosas fueron las palabras de Óscar López culpando al fallecido Javier Lambán de la debacle en Aragón, pero tampoco se queda corta la secretaria de Organización cuando se refiere a otros dos, vamos a decirlo, díscolos, Felipe González y Emiliano García Paje. Sí, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que hasta hace muy poco era discreta, asume ya un perfil más público e incluso se moja en asuntos polémicos. En una entrevista a El País deja dos titulares. Hacia Felipe González le desacredita, dice que ya no es un referente. Y sobre Emiliano García Paje le acusa de defender las ideas de otro partido, en concreto del Partido Popular. A esta entrevista han reaccionado varios dirigentes políticos del PSOE. La mano derecha de Paje, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, utiliza la ironía, pide para el respeto de la inteligencia, sería bueno que las críticas a Paje que se rebatieran los argumentos en lugar de realizar acusaciones. Pide un razonamiento sólido y desde las ideas. Y el diputado por Toledo, Sergio Gutiérrez, exige explicaciones ante los malos resultados electorales. Critica que en lugar de un análisis se culpe de hacer el juego a la derecha o a las personas que han fallecido como Lambán. Y precisamente hoy les hemos pedido opinión sobre una de esas polémicas del PSOE, si creen que el partido se equivoca al criticar a Felipe González. El 57% de ustedes considera que sí, que es un error arremeter contra el exdirigente socialista. El otro 43% cree que no. Bueno, exdirigente socialista y expresidente del gobierno. Bueno, pues 14 años. Bueno, pues fíjense, todas estas polémicas que le estamos contando, los resultados electorales, el accidente ferroviario de Adamuz y los distintos casos de corrupción que rodean al PSOE y al gobierno, bueno, pues no es algo que los electores tengan en cuenta a la hora de votar. Eso al menos dice el CIS de Tezanos, que no ve ningún desgaste en Pedro Sánchez. Laura, nada le pasa factura al presidente según este barómetro, al contrario que el resto de encuestas privadas, que algunas arrojan el peor resultado del PSOE en medio siglo. Pues vamos a ver la diferencia, porque es grande. El CIS de Tezanos le da la victoria al Partido Socialista. Es el único que lo hace. Le sitúa en crecimiento de votos con un respaldo, fíjense, del 32,6%. El Partido Popular se quedaría por debajo del 23% a 10 puntos del PSOE y Vox se situaría próximo en casi un 19%. Además de estos datos que reflejan una gran ventaja socialista, el CIS valora también a Pedro Sánchez muy por encima del resto de líderes de otras formaciones. Y en contraposición, pues vamos a ver qué opinan otras encuestas, por ejemplo las publicadas hoy por La Razón o por El Español. Escenario totalmente distinto. El Partido Popular sería la primera fuerza con entre 140 y 144 escaños. Los socialistas aquí sí se pegarían un gran batacazo al caer hasta los 100 escaños y Vox obtendría entre 64 y 66. Sumar
unos 10 y Podemos entre 2 y 4 representantes. Bueno, y como en estas fechas todo se hace con intereses electorales, hoy Pedro Sánchez ha vuelto por enésima vez a prometer la construcción de 15.000 viviendas al año y además ha acudido a un acto al que nunca va. Se trata de la firma de la subida del salario mínimo a 1.221 euros brutos en 14 pagas, donde ha comparecido junto a Yolanda Díaz, que, bueno, pues ella no ha tenido más que elogios para el presidente, en pleno debate, como saben, de los partidos de extrema izquierda para unirse y no desaparecer. Laura, un acuerdo en el que no estaba la patronal contra la que ha cargado el presidente del gobierno. Sí, Sánchez lamenta que la patronal se haya desligado de este acuerdo y les pide acercar posturas. Es la primera vez, como bien recordabas, que el presidente ha presenciado un acto de subida del salario mínimo interprofesional. Es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. No así las empresas, muchas de este país, que entienden que sus trabajadores y trabajadoras son su mejor y mayor activo y que merecen en consecuencia un salario digno y decente. Le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más, que se sienten con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos. Con acuerdos y con desacuerdos, y por eso me dirijo al presidente del Gobierno, siempre has estado en el lado correcto de la historia. En todas las discusiones que hemos tenido, y yo hoy quiero agradecérselo en presencia de todo mi país. Pues ya ven, que alabanzas, que loas, que elogios de Yolanda Díaz a Pedro Sánchez. Entiendo que esta presencia, Joan, es capitalizar la subida del SMI, él, presencialmente, en un momento de horas bajas, ¿no?, también del presidente del gobierno. Sí, evidentemente que es lo que le tocaba para intentar resarcir un poco su imagen estos días, para tener algún acto público en nuestro país que no le fuese especialmente dañino y para hablar ante las cámaras aquí sin que los periodistas le podamos preguntar otras cosas, porque no había hoy canutazo. Pero fíjate, le quita protagonismo a Yolanda Díaz y ella, en lugar de enfadarse o de molestarse, ya ves. Pero es que eso es el efecto San Valentín. Vale. Es decir, las alabanzas de Yolanda Díaz son las más falsas que te puedes encontrar. Eso es como tu pareja te está poniendo los cuernos, pero llega a casa y dice, te quiero, mi amor, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, tú te escuchas esas palabras y suenan a muy poco creíbles. Ana la conoce más que yo. Pero creo que no lo sé, porque el problema que tiene Yolanda Díaz es que está secuestrada por Pedro Sánchez. Incluso hay gente de Sumar que lo describe como una especie de síndrome de Estocolmo. De Pedro Sánchez, ella piensa que tiene una relación idílica con Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez realmente hace lo que quiere con ella y con Sumar, ¿sabes? Ya, pero en este momento, en este contexto, cuando la izquierda se está intentando unir precisamente para no desaparecer y para ganar peso en la propia izquierda. Sobre todo porque si el tándem de Yolanda Díaz, de Pedro Sánchez en el 2023, que recordamos que funcionó, ese pacto de no agresión, ahora es un lastre, porque ahora vemos que llevan 8 años en el gobierno, el Partido Socialista, que no han conseguido avanzar ni en vivienda, ni han acabado con los casos de corrupción, ni han acabado con los casos de acoso sexual. Todo eso le pesa a Sumar más que al PSOE. A Sumar lo que le convendría es distanciarse de ese gobierno, empezar a criticar y no estar, pues con estas dedicatorias de San Valentín, ¿no? A mí, por un pequeño detalle de Pedro Sánchez, a mí me sorprende de esta intervención no solo que quiera capitalizar el SMI, que es también robarle una bandera a Sumar, ¿no?, y Sumar muy agradecido, Yolanda muy agradecida, sino también ese intento de confrontar, porque es que ya sabemos que cualquier intervención de Sánchez va encaminada a poner un marco. Lo dices por la COE. Por la COE, ahí va el choque con la COE. ¿Tú crees que no tenía que haber estado hoy la COE? Decía el propio presidente que en un momento en el que las grandes empresas y las empresas están obteniendo beneficios, bien se pueden subir los sueldos a sus empleados. Pues yo creo que subir los sueldos siempre está bien. Ahora bien, yo creo que si los sueldos medios fueran más altos, mucho mejor estaría subir el salario mínimo, pero el problema es que los sueldos medios no crecen en la medida en que está creciendo el salario mínimo. Dicho esto, la COE se está acercando peligrosamente. Se está acercando peligrosamente y el problema es aquí igualar por abajo, ¿no? Lo que habría que fomentar es que se suban los sueldos más altos y los sueldos medios también suban. La COE ha tenido una negociación con Yolanda Díaz, ya sabemos que las negociaciones no suelen ser buenas, no hay disposición tampoco a negociar, pero aquí es que estamos hablando de un presidente de gobierno que cuando se firma un acuerdo que habría que celebrar decide ir al choque. ¿Por qué? Porque sabemos que Pedro Sánchez está mucho más cómodo en ese choque, ¿no?, que en las felicitaciones, a él le va mejor y sabemos que gana de eso. Pero eso significa que tiene algún problema muy serio, porque siendo
nada menos que primer ministro de la cuarta potencia de Europa. Cuando tienes algo, necesitas buscarte un enemigo, es que no estás bien del coco. Sobre todo que son las empresas las que pagan, quiero decir. Bueno, no, yo quería decir, vamos a ver, en los tres, en el vídeo que han puesto, está el presidente del gobierno, la tal Yolanda y los sindicatos. No digas la tal Yolanda, Graciano, Yolanda Díaz. La vicepresidenta. Claro, es que... Yolanda, o sea, no. La tal Yolanda no. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta segunda del gobierno. Pero en tu pueblo no se dice el tal José Luis. No, hombre, pero estamos en la televisión, ¿eh? Y ya estás hablando de un alto cargo del gobierno. ¿Te guste o no te guste? Es un alto cargo del gobierno. Hombre, claro. Doña Yolanda Yo tampoco te Díaz. diría a ti nunca el tal Graciano. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que sí. No. Bueno, a Y lo hablas que como iba. nunca me lo escuchas. Bueno, dejémonos de paqueiradas. Vamos a hacer las cosas. Vamos a dejarnos de paqueiradas. No son La paqueiradas. excelentísima señora vicepresidenta del gobierno. Muy bien. Vale. Pues esa, la que hoy hemos conocido, que se ha gastado 68.000 euros en 2 meses en desayunos en su ministerio. ¿Cómo no va a estar enfebrecida con Sánchez? ¿Quién da más por menos? ¿He ido bien? ¿Lo he dicho bien? Sí. Ah, Bueno, sí, bueno. sí. Entonces, eso por un lado. Se te ha entendido muy bien. Y ha subido 37 euros de salario mínimo. 37 euros, que después hay que sumarlo al IRPF y probablemente tengas que pagar más. Pero ¿qué broma es esta? Es una especie de están en la mamandurria comiendo a 2 carrillos y pretenden que les demos el botafumeiro encima. A ver, por favor. ¿Tú eres compartes con Graciano? No quiero entrar en debates con él porque yo no lo comparto, pero a ver si tú sí. Y me sirves de escudo. Que haya que subir el salario mínimo de profesional. No, yo creo que hay que subirlo, es decir, es más, habría que subirlo incluso más de lo que se ha subido. Es lo que hacen todos los países de Europa. También es verdad que debería empezar el gobierno dando ejemplo, la administración pública, empezando a subir los sueldos de algunos de sus trabajadores, porque aquí hemos escuchado muchas veces las fuerzas y cuerpos de seguridad cuyo salario base es muy, muy bajo comparado con otros países de Europa. Pero tal como está subiendo el coste de la vida, tal como está subiendo la vivienda, tal como está subiendo la alimentación, ayer había un reportaje, creo que era en El Mundo, en el que un funcionario en Málaga se veía obligado a compartir habitaciones, un piso de habitaciones, porque no le daba el sueldo para pagarse un piso. Entonces, con la situación que tenemos en el país, cuanto más suba, Es verdad mejor. que estas medidas te las destroza luego el IPC, el precio de la vivienda, pero peor sería que estuvieran como estaban hace unos Exacto, años. no, 800 euros. Quiero preguntarte, Joan, porque tienes buenas fuentes en el Partido Socialista, el caso Borja Cabezón, de momento no hay corrupción fiscal, podemos hablar casi de corrupción moral, de momento, vamos a ver si se sigue investigando o alguien investiga, o a ver esto que decía el Partido Popular, que iban a llegar hasta el final. ¿Por qué Pedro Sánchez se rodea de este tipo de personas? Que luego dice que no sabe nada, que estos perfiles... No es que sean, no quiero compararlo yo con Santos Cerdán ni con Ábalos, no conozco al señor Borja Cabezón, no sé si tú sí, pero pinta mal. No son comparables porque, a diferencia de Santos Cerdán, de Ábalos o de Salazar, Borja Cabezón es amigo de Pedro Sánchez, amigo íntimo, desde mucho antes. Borja Cabezón y Pedro Sánchez hace unas 2 décadas o algo más que se conocen, es decir, desde muy jovencitos, hicieron carrera juntos en el PSM. Por cierto, Cabezón se declaraba felipista junto a Juan Segovia en su momento, que son dos Felipe piezas... González le ayudó en su campaña. Son dos piezas claves, Borja Cabezón y Juan Segovia en los inicios de Pedro Sánchez. Juan Segovia, por cierto, también, que ahora pues está haciendo está fuera de la política y tiene mucho negocio empresarial con Latinoamérica, con Dominicana, creo que es concretamente, es decir, de lo que se habla mucho también últimamente. Pero cuando Borja Cabezón, después de haber ocupado ese fantástico cargo de embajador del COVID, que me he enterado estos días y que no sabía ni que existía. Nadie sabíamos que eso Igual era el coordinador de los expertos supuestamente existentes. Cuando se le recupera para formar parte de la Secretaría de Organización, a todos nos sorprendió bastante porque estaba por ahí, pero nunca en primera línea. Y forma parte de ese grupo A4, recordaréis, Rebeca Torró, impuesta por Paco Salazar, la mujer de Antonio Hernando, que no recuerdo el nombre ahora mismo, y Borja Cabezón. De estos 4, Salazar era la persona más cercana a Pedro Sánchez en estos momentos, la de más confianza política. Salazar salta de la ecuación y se quedan 3 personas. Una que se la habían puesto, que es Rebeca Torró, que el presidente, como aquel que dice, ni la conocía porque era secretaria de Estado de Industria. La mujer de Antonio Hernando, pues bueno,
también sin más contenido político, y Borja Cabezón, con el que le unía esta amistad íntima. Por tanto, de facto pasa a ser sus ojos en Ferraz, pasa a ser la persona con la que él mantiene el control del partido, e incluso en las elecciones de Aragón, y lo veremos seguramente también en el debate de esta casa, fue quien acompañó a Pilar Alegría al backstage de la cara a cara contra Azcón y a los debates electorales, y seguramente hará lo mismo con Carlos Martínez. Por tanto, no es, aunque para muchos su nombre no nos suene, digamos, ¿y quién es? Es una persona que atesora que atesora cierto poder. En el PSOE niegan la mayor, bueno, en el PSOE, en Moncloa niegan la mayor de lo que se ha publicado hoy. De hecho, esta mañana la vicepresidenta Montero, en el acto de Pedro Sánchez, ahí en Fuentes, decía que no hay nada, cosa que también... ¿Y por qué no hablan públicamente? Bueno, yo creo que están esperando a ver si hay alguna cosa más, y si mañana sale alguna cosa más, porque que la habrá, seguramente, sí. Yo creo que debería haber hablado hoy, pero también es evidente que si tú sales hoy y lo niegas todo y mañana sale un papel, quedas mal, y eso es lo que creo que hoy ha pecado María Jesús Montero. Como ministra de Hacienda, tú lo que no puedes hacer, aunque sea en off, es no hay nada, todo sobre bulo. todo porque hay precedentes. Y sobre todo porque eres la ministra de Hacienda. Es decir, entonces... Bueno, pero es off the record, ¿eh? Que no es lo mismo que públicamente... Pero es que a mí los off the record en estos casos, lo siento, pero con todo el cariño. Y además cuando eres ministra de Hacienda, o lo dices en público a la cara de todos, o te lo callas. Bueno, hablabas de Torró, de la nueva secretaria de organización. Es verdad que tampoco es muy conocida, y como decía antes mi compañera Laura, era como muy discreta, y ahora de repente, bueno, pues está saliendo esta entrevista en El País, donde no deja títere con cabeza, sobre todo atacando a Felipe González, también a Emiliano García Paje. ¿Qué le está pasando al Partido Socialista, Ana, para entrar en esta guerra cainita, fratricida, entre ellos mismos, en un momento como este? Pues mira, lo que le ha pasado ha sido que el Partido Socialista, Óscar López en concreto, ha metido la pata. Porque Felipe González habló el martes de la semana pasada. Fue el jueves cuando Óscar López culpó de los malos resultados a Lambán, un señor ya fallecido que, por cierto, sí que conseguía mayoría del Partido Socialista y sí que consiguió gobernar, cosa que no ha conseguido después Pilar Alegría, ¿no? Y el momento en que le culpa a él... Ni Óscar López nunca, que los resultados en Castilla y León fueron bastante pésimos. Óscar López va ya por varios intentos. Aragones tiene mucha responsabilidad, que también estuvo allí. Va por varios intentos, pero ¿qué pasa? Pues que en Ferraz hay una cosa que sabe muy bien hacer, y en Moncloa también, que es intentar, bueno, pues cambiar el foco del debate. Y ahí, fíjate tú, 3 días después de que hablara Felipe González, es cuando todo Ferraz Coordinado va a por Felipe González. Que además yo creo que es un error, porque yo creo que hay una parte del socialismo y de la socialdemocracia que creen figuras como Felipe González, que han votado al Partido Socialista y que ahora, igual que Felipe González, no lo van a hacer, porque no comparten el modelo del Partido Socialista en que se ha convertido después de la llegada de Pedro Sánchez. Pero yo estoy segura de que eso responde a una estrategia coordinada y perfectamente pensada. A ver, mira, Felipe González es un hombre yo soy un hombre de su generación, y lo he conocido cuando era Isidoro, con su famosa panda. Al lado de estos, Felipe es un gigante, pero un gigante. Es un demócrata, para empezar, cosa que Sánchez no es un estadista, cosa que Sánchez no es. Y si le quitas a Felipe la pierna derecha y el brazo izquierdo y los pones con todo el equipo de meritorios sanchistas, todavía destaca. Es decir, y ahí están sus gobiernos, 14 años, dos mayorías absolutas, y Pero tú entiendes que, bueno, cargos y militantes del Partido Socialista estén molestos porque cada vez que habla Felipe González es para criticar al actual gobierno. No lo entiendo. Que pues está en su derecho. A él, oye, por cierto, estuvo 25 años de secretario general del partido, que venía de Suresnes con el franquismo, y permitió dentro, era un poder, era Dios, él y Guerra eran Dios, y permitieron las corrientes internas, y en los comités federales se tiraban 10 horas discutiendo, y estaba Gómez Llorente y estaba toda la oposición, costa que este señor, que ni es un estadista ni es un demócrata, digamos, ha cercenado. Pero sencillamente, mira, Felipe González tenía... No, es demócrata de la democracia interna dentro del partido, he dicho, Felipe es un demócrata y Sánchez no es un demócrata. ¿Por qué no es un demócrata? ¿Por qué? Pues porque rompe todas las que son las reglas básicas de tal, pero vamos, puedo poner miles de ejemplos, y lo conocí mucho y tuve mucha relación con él antes, pero quería decir otra cosa que es fundamental. Ramón Rubial, un señor que estuvo 20 años en la cárcel, cuando salió, don Ramón Rubial dijo que había 3 principios básicos por los que debía
conducirse el Partido Socialista. El primer principio básico es que antes que nada España, el segundo el partido y tercero la persona. Sánchez ha puesto la persona, primero la persona, segundo la persona y tercero la persona. Un gran demócrata. Yo, estos días que he escuchado mucho a Felipe González, ha dicho, o dice, repite una cosa que me parece muy interesante. Dice, yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo que era cuando dejé la presidencia del gobierno. Los que han cambiado son los que están ahora mismo. Y tiene toda la razón del mundo. El Partido Socialista, los principios del Partido Socialista, el ideario, sigue siendo el mismo de hace 30 años. Ha variado muy poquito los estatutos, ha variado muy poquito su ponencia ideológica. De hecho, recordaréis que en cada congreso, en cada congreso federal, las juventudes socialistas intentan aquello, ¿no?, de seamos un partido republicano, y no se salen, siempre acaban desistiendo de su intento. Es decir, que siempre el PSOE se ha mantenido en una misma línea. Lo que es verdad es que desde hace unos 8 años, con el actual secretario general, desde que está en Moncloa, y lo ha dicho también antes, bueno, pues no pactaré con Bildu. Bueno, ahora Bildu es un aliado. Con Puigdemont no podría, o con Podemos, y de golpe pacta con Puigdemont. Es decir, ¿eso es la política? Sí, eso es la política. No continúa. Ahora bien. Bueno, y es lo que le reprocha a Felipe González. Ahora bien, eso es la política hasta un punto, hasta un límite, y yendo de cara. Es decir, lo que no puedes hacer es decir una cosa y al día siguiente cambiarla por completo. Pero no es solo eso. O sea, yo creo que la gran diferencia entre Felipe González y Pedro Sánchez es que Felipe González consideraba la oposición como una oposición y se sentaba con la oposición y era capaz de llegar a acuerdos en momentos determinados, que es una cosa que llegó a hacer incluso Zapatero, porque se vio obligado, ¿no? Pero es que Pedro Sánchez, es que el muro del que hablamos es que lo marca todo, es que Pedro Sánchez se niega a sentarse y es que no, es que me decían personas de la dirección del Partido Popular que ministros, que son los que llevaban sus competencias, que no les habían llamado en 7 años, que mandaban a secretarios de Estado. Ese desprecio por la oposición, que por cierto es la fuerza más votada en las últimas generales, a mí me parece que es una forma de entender la política, es una forma profundamente respeto al oponente. También con la Casa Real, fíjate que muchos viajes se mandan ya directamente a secretarios de Estado. Es decir, que eso es algo que hasta hace unos años era impensable. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, señores. No se vayan, porque a la vuelta hablamos de un importantísimo hallazgo científico para curar el cáncer de páncreas. Estará con nosotros el científico Mariano Barbacid, una eminencia en oncología no solo en España, sino en todo el mundo. Enseguida volvemos. El investigador Mariano Barbacid, de referente internacional en oncología, ha presentado un avance esperanzador contra el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos, con una tasa de letalidad muy alta. En España se diagnostican cada año unos 10.300 casos. Su equipo ha logrado eliminar por completo este tipo de tumores en ratones, algo imposible hasta ahora. El hallazgo ha generado pues una gran expectación científica y social, al tiempo que ha reabierto también el debate sobre la financiación pública en la investigación. Esto ha impulsado campañas de apoyo ciudadano, como la promovida también por la Fundación CRIS contra el cáncer. Está hoy con nosotros Mariano Barbacid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Puede explicarnos en términos que todos lo entendamos, no voy a decir coloquiales, pero sí sencillos, cuál es el hallazgo central de su investigación contra el cáncer de páncreas? Hablan de esa regresión completa en ratones y que no pueda volver a aparecer. ¿Pero por qué es tan relevante para la comunidad científica? Bueno, porque sin haber un paso previo en ratones no se puede llegar a pacientes. Luego es un paso esencial y necesario. Si esto no hubiera ocurrido en ratones, no estaríamos hablando de una posible terapia en pacientes. Luego es un paso, ya digo, esencial para poder seguir avanzando y llegar a los pacientes. ¿Y en los siguientes pasos cuáles serían? Científicos, clínicos, para poder trasladar esa terapia al uso de pacientes humanos. Y sobre todo la pregunta que se estará haciendo todo el mundo, ¿cuándo será posible? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, nosotros tenemos que seguir una investigación de tipo académico, porque tenemos que expandir nuestros resultados a otras mutaciones. Es decir, nosotros lo hemos hecho en una mutación específica del oncogen que inicia el cáncer de páncreas, que es el oncogen KRAS, y el principal, me van a perdonar, pero tengo la garganta
Es que son muchas entrevistas las que está usted concediendo últimamente. Hoy llevo hablando todo el día. Sí. Entonces, y en el otro, que es un gen supresor, que son las dos principales mutaciones que dan lugar al cáncer de páncreas, entonces tenemos que expandir a otras mutaciones para ver hasta dónde llega el alcance de nuestra terapia, porque el cáncer ni siquiera dentro del cáncer de páncreas es único, es decir, hay muchísimas formas y muchísimas variantes. Eso por un lado. Por el otro lado, esto lo que nos da es la oportunidad de avanzar hacia el desarrollo de una terapia que pueda ser aplicado a pacientes. Esto es completamente distinto, es decir, aquí lo que se trata ahora es de mejorar los inhibidores que tenemos hasta ahora y estudiar, generar moléculas que tengan mejores propiedades farmacológicas y eventualmente hacer estudios de toxicología o de tolerabilidad, como lo quiera llamar, y después hay que hacer todo un proceso regulatorio, hay que sintetizar grandes cantidades, digo grandes cantidades, no estamos hablando de una carretera, ¿no? Grandes cantidades, pues a lo mejor 5 o 10 kilos del fármaco, porque tiene que hacerse sobre un proceso especial, no lo puedes hacer en cualquier sitio, tienes que tenerlo todo medido y pesado antes de poder hacer un ensayo clínico, es decir, son cosas a las que yo personalmente nunca me había enfrentado directamente. Las he vivido cuando trabajé en Bristol Myers, intentando hacer un inhibidor también de RAS, pero que luego no funcionó por razones mecanísticas, pero que no lo llevé yo, es decir, Bristol Myers Squibb evidentemente tenía mucha más experiencia en esto, y ahora nosotros no tenemos experiencia, es decir, es algo que afortunadamente contamos con la ayuda de dos químicos y químico-médicos, y bueno, van a ser un poco que guíen el proceso, pero ya digo, esto es un poco meternos en un campo de ¿Y en minas. su cabeza ese cuándo será posible? No sé si, imagino que por una fecha es absurdo, porque depende de muchos factores, ¿no? Si tenemos suerte, 3 años. 3 años. Si no tenemos suerte, pues ya veremos. Usted y la Fundación CRIS han promovido una campaña de financiación colectiva para avanzar en este proyecto. Están recopilando, bueno, ya está bastante dinero. Veía, porque me he metido justo hace un momento, son 3,5 millones de euros. Es una cosa increíble. Pero necesitan 30 millones de euros. Bueno, vamos a ver. Para poder testar en humanos, ¿no? Esto es distinto, vamos a ver. Es que las cifras se manejan un poco sin rigor, ¿no? Es decir, nosotros ahora necesitamos 5 millones para llegar a lo que le estaba contando antes. Pero una vez que, vamos a suponer que hayamos llegado, ¿no?, y con este dinero haya sido suficiente, que puede ser que nos equivoquemos, ya digo, es la primera vez que participamos en este proceso, después viene ya los ensayos con los enfermos. Entonces, en ese momento ya interviene la industria farmacéutica, tiene que intervenir la industria farmacéutica. Mire, hoy le voy a dar una noticia que supongo que le resultará interesante. El primer fármaco contra KRAS, o sea, el oncogen que inicia el cáncer de páncreas, que no es citotóxico, que no es quimioterapia, es un inhibidor que prolonga la vida 7 meses. 7 meses. 7 meses. Este, ya digo, es un hito. Que el cáncer de páncreas es todo un reto, ¿no? Es decir, es un hito, como decir sí. ahora, porque es la primera vez que se puede tratar un cáncer de páncreas sin que sea quimioterapia, ¿ok? Entonces, la empresa que ha desarrollado este inhibidor, que está ahora terminando la fase 3 de la última fase de ensayos clínicos, la acaban de comprar, ¿no? Entonces, me gustaría que pensara cuánto han pagado. La ha comprado Merck Sharp & Dohme, una de las grandes farmacéuticas de Estados Unidos. ¿Cuánto cree que ha pagado? Una millonada. Por este? A ver, ¿cuánto? No sería capaz de decir una cifra. Es que ya millonada es un error, porque es 1.000 millonadas. 1.000 millonadas. Han pagado 35.000 millones de dólares por esta empresa que solo tiene este fármaco. Es decir, luego tendrá un pipeline que evidentemente no lo conocemos, pero en este momento para salir al mercado solamente tiene este fármaco que, ya digo, va a ser histórico porque prolonga la supervivencia y además la primera vez que se puede tratar un cáncer de páncreas sin quimioterapia. Pero son 35.000 millones que ha pagado Merck
por esta empresa. ¿Y esos 30 millones que desde la...? Sí, por eso decir 30 millones no, claro. no tiene sentido, ¿no? Claro. Las instituciones, las administraciones, ¿por qué no ayudan? No, aquí vamos a ver, yo tengo que ser claro, en el mundo occidental, en la Europa occidental, Norteamérica, hace muchísimo tiempo que los fármacos los genera la industria farmacéutica. Sí, claro. Es decir, no están financiados por dinero público, por lo tanto, nosotros aquí no pedimos dinero público. Pero para la investigación tampoco. Bueno, para la propia investigación. Pero bueno, eso ya cada uno que... Nosotros tenemos la suerte de que en los últimos 6 años nos lleva financiando CRIS contra el cáncer y estamos muy bien, es decir, tenemos una financiación adecuada. Por lo tanto, bueno, yo no me meto en temas de política. Voy a hacer un poco de Pepito Grillo también, señor Barbacid, porque hay algunos expertos que dicen que se ha generado demasiada expectación con este anuncio, porque no siempre lo que se experimenta con ratones tiene buenos resultados en humanos. ¿Usted cree que se ha podido transmitir una idea, no sé, demasiado optimista, o los resultados, tal y como nos están contando, están ahí y ya empiezan a cristalizar? El problema yo creo que es la desesperación que tiene la gente. Le voy a contar una breve anécdota que nos pasó el otro día. De repente llaman desde recepción y dice que hay unos franceses que vienen a enterarse del tratamiento, porque la mayor parte de los correos que nos llegan es gente que quieren entrar en ensayos clínicos ya. Y eso que nosotros hemos dicho que esto es en ratones, que faltarán al menos 3 años, bla, 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 pero la gente hay ansiedad por la... no oye eso. Claro. Entonces, cuando bajamos, decimos que esto no es un hospital, que nosotros no somos médicos, no podemos tratar a nadie. Dice, sí, ya lo sabíamos, pero hemos querido venir a ver para ver dónde ha tenido lugar este descubrimiento. Bueno, entonces, quiero decir que la gente tiene tanta necesidad de creer, ¿no?, que pues bueno, nos están ayudando mucho más de lo que hubiéramos pensado. Si usted me pregunta a mí que si en una semana se va a conseguir donaciones por 3,5 millones, le digo que no fume de eso, que es malo. Es decir, era increíble, ¿no? Pero ha ocurrido, ¿no? Y ahora, gracias a ese dinero, lo va a gestionar la Fundación CRIS para ayudar a llegar lo antes posible a ensayos clínicos. Vamos a hablar del cáncer, porque es importante, es la detección, siempre lo dicen, en el cáncer. En el caso del páncreas, yo no sé si es más aún, porque claro, es la enfermedad silenciosa, que da la cara, y a veces cuando da la cara ya es tarde, ¿no? Muy tarde, y porque desgraciadamente no hay biomarcadores, es decir, ya es cuando cuando tienes ya la patología, cuando te pones amarillo, cuando ya te sientes mal, y la verdad que la mayor parte de los tumores de páncreas ya están en estadio avanzado cuando aparecen, ¿no? Cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de la cura del cáncer, es verdad que hay pues, como una imagen muy generalizada en España de que hay que mirar a Estados Unidos, ¿no?, como el gran referente, donde mucha gente adinerada puede ir ahí. Usted ha trabajado, ha vivido 24 años en Estados Unidos. Donde más investiga es en Estados Unidos. Pero ¿por qué no somos capaces de valorar lo que tenemos aquí, lo que hacemos aquí, cosas como esta? Bueno, aquí, la investigación en España en el campo del cáncer hay muy buenos investigadores en el CRG, en Barcelona, en el IRB, es decir, pero cabríamos todos en un departamento de Harvard, ¿no? Es decir, somos muy pocos. Lo que sí es importante... Bueno, hay muchos oncólogos muy buenos. Vamos a ver. Claro. Y públicos, que son gratis, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que no he terminado. Vale, perdón. Estaba hablando de los investigadores. Parte de investigación, sí. Y ahora iba a hablarle de los oncólogos, porque es importante que la gente sepa que eso de irse a Estados Unidos ya es una calentura. Es decir, que quiera que se vaya, faltaría más, ¿no? Pero no es necesario, eso tiene que quedar clarísimo, que en España hay muy grandes oncólogos y grandes hospitales. Por lo tanto, cualquier tumor se trata exactamente igual en España que en Estados Unidos. Podía darse, por ejemplo, pero mire, el fármaco este que le estaba mencionando, de Revolution Medicines, que va a ser aprobado dentro de poco, ya tiene ensayos, los ensayos de fase 3 ahí en Barcelona, en Valdebrón, y probablemente en otros hospitales. Yo conozco a la doctora Teresa Macarulla, que es la que lleva estos ensayos clínicos. Luego va a ser lo mismo que le traten en Barcelona y posiblemente en otros hospitales, en Madrid o en Sevilla, en Bilbao, que le pueden tratar en
en Nueva York, con una pequeña diferencia, que creo que ha mencionado usted ya, aquí es gratis. ¿Cuáles son los cánceres ahora mismo con más alta tasa de supervivencia? Se habla mucho del cáncer de mama, del de próstata en los hombres. De supervivencia nosotros llevamos la ventaja. ¿Los hombres? Claro, porque se dice que hoy en día decimos un poco, no sé si científicamente correcto, decimos que nosotros nos moriremos todos con cáncer de páncreas, pero no de cáncer de páncreas. La preposición, ¿no? Ahí es importante. Ahí es importante. ¿Sabe que hay 80.000 firmas en change.org que reclaman que usted sea Premio Nobel de Medicina? Yo lo agradezco, pero es una cosa que no quiero, porque he visto a gente amargarse la vida. A pesar que no quería valorarlo, ¿no quiere ese premio? No es que no lo quiera, es que lo que yo no voy a hacer es hacer nada distinto que no haga todos los días por el premio. Si un día me llaman de Estocolmo a primeros de octubre y me dicen, oye, que te llaman de la Academia Sueca, pues evidentemente me pondré contento, faltaría más, ¿no? Pero es una cosa que yo no muevo un dedo por ello. Lo que sí quiero es, ya que me permite esto, es agradecer a todas estas personas que creen que puedo merecer un premio Nobel, pero es muy complicado. Quizá un día pueden hacer un especial donde pueda explicar lo que puede ser un premio Nobel y por qué no va a haber premio Nobel para mí. Que tiene su parte negativa. Estamos viendo en pantalla un QR con la Fundación CRIS, y también vamos a ver el número de Bizum, que lo tengo por aquí apuntado. Imagino que se lo sabe usted bien. 07666. 07666 para cualquier persona que nos esté viendo y que quiera, bueno, pues participar con lo que sea, me imagino, y poder, bueno, pues ir. Porque a Dios nosotros hemos calculado 5 millones mínimamente, con lo cual ya tenemos 3,5, pero evidentemente nos podemos equivocar y puede ser que necesitemos más, o sea que, y si no, pues la Fundación CRIS le puedo garantizar que lo usará perfectamente, es decir, que irá porque la gran ventaja de la Fundación CRIS es que ellos eligen el grupo a quien quieren financiar. Por ejemplo, ellos han renovado toda la planta octava del Hospital de la Paz en Madrid, y está ahí Antonio Pérez, que es un fantástico oncólogo pediátrico, y están curando niños con las CAR T-cells, que es una auténtica maravilla. Esto probablemente a lo mejor no lo haya ni en Estados Unidos siquiera, ¿no? Entonces le puedo garantizar que CRIS va a invertir el dinero donde más falta hace. En este proyecto de investigación, no sé si algo tiene que ver en nuestra tierra o Salamanca, porque ahí hay una parte de su empresa que está allí radicada, además se llama Vega, ¿no? Si no me equivoco, bueno, como la patrona de la ciudad. La patrona, bueno, es donde está, digamos, no sé cómo se dice, pero es decir, la sede social. Sí, exacto, gracias, las redes sociales. Yo tengo mucha relación con Salamanca, aparte porque, bueno, es una ciudad preciosa e histórica, pero también tengo muchos de mis antiguos colaboradores en el Centro de Investigación del Cáncer. El director, Eugenio Santos, fue el que clonó el primer oncogeno humano, o sea, cuando estaba en mi grupo, ¿no? Y ahora ha dejado de ser ya director porque, bueno, supongo por la edad, ¿no? Y luego, pues ahora el director de ahora, José Bustelo, también fue postdoctoral mío. David Santamaría, que es uno de los líderes de allí, también fue investigador postdoctoral mío. Y ya el último que ha llegado es un investigador alemán, Matthias Drosten, que también hizo el postdoctoral conmigo. O sea, y casi me considero el padre del centro. Usted es un gran maestro de gente importante en el Instituto del Cáncer de Salamanca. Le daría más preguntas, pero bueno, creo que también participen nuestros compañeros. Ana. Sí, bueno, bienvenido, es un placer y ojalá tuviéramos noticias como esa también todos los días y pudiéramos contarlas. Yo quería preguntarle porque usted asumía con mucha naturalidad el hecho de que no haya financiación pública en esta investigación, pero yo quería saber si después de haber contado los avances en esta investigación sobre el cáncer de páncreas, si alguien del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, se ha puesto en contacto con ustedes para darle alguna facilidad o para, no sé, para interesarse. Bueno, que ahora no tienen que darnos ninguna facilidad, es decir, ahora sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, que es química médica y mejorar las moléculas que tenemos, pero sí que decir que de la ministra de Sanidad sí que llamó para felicitarme.
Solo felicitarle. Bueno, me parece poco. Hombre, bueno, no, porque no. De ayuda económica, hablamos de financiación, hablamos de salvar vidas, hablamos de una enfermedad. Ahora no nos hace falta. Eso, bueno, está bien que lo aclare. Creo que Graciano Palomo está escribiendo un libro sobre usted. Yo no sé si va a ser como una especie de biografía no autorizada o autorizada. No tenía ni idea. O algo así. Pero él sabe mucho de usted. Yo, demasiado. A lo largo de mi longa caminata como periodista y escritor, no he pedido la autorización para escribir nunca a nadie. O sea, que eso es decir tal. Bien, doctor Barbacid, a ver, hace 43 años usted consiguió aislar el primer oncogen humano. Para los que no sepan lo que es un oncogen, pues si me lo permite el doctor Barbacid, es el tumor en humanos, infectado de cáncer. 43 años en Virginia, en Bethesda, Virginia. Bien, después usted vino aquí, llamado por el gobierno Aznar, y fundó el CENIO, que es parte de su legado. Y ahora acaba del hallazgo en los ratones. Pero ahora es cuando el pueblo español está llevando en volandas a usted. Se ha convertido en un icono de los jóvenes. Te digo para que no te subas arriba por tal cual. Él se ha convertido en este tema. ¿Cuál de los tres hitos cree usted que es más importante en su vida? Hombre, sin duda el primero. Tenga usted en cuenta que aunque a personas de nuestra edad, no de la suya, pero es decir, el año 81, 82 no es la prehistoria, es decir, recordamos, o mucha gente recordará el Mundial de Fútbol, donde al parecer hicimos el ridículo, ¿no? Yo estaba en Estados Unidos y no lo viví, no, porque entonces en Estados Unidos no veíamos fútbol. Entonces, lo que es impresionante para mí, en retrospectiva, es que en el año 81, que ya digo que es finales del siglo XX, no se supiera absolutamente nada de cómo se producía un cáncer. No se sabía. Es decir, el oncólogo pues veía que había un tumor, pues el cirujano lo operaba, le daban quimioterapia y vale, pero no se sabía por qué se producía un cáncer. Entonces, el aislamiento del primer oncogen humano, que por cierto lo hicimos en mi laboratorio y hubo otros 2 laboratorios americanos que lo hicieron independientemente, lo publicamos los 3 al mismo tiempo en mayo del 82 y, es decir, eso para mí es algo que yo he tenido muchísima suerte de haber sido partícipe en ello. Y luego, a finales del 82, descubrimos que la diferencia entre el gen que nos es necesario, KRAS, y el oncogen que nos causa cáncer es solo un cambio de aminoácido. O sea, el cambio más pequeño que se puede producir en una proteína. La gente no se lo creyó. De hecho, durante un tiempo dijeron que eso era un artefacto, ¿no? Pero afortunadamente en el año, a finales del 82, el año 82 lo declaró Nature el año del oncogen. Porque en el número de diciembre de Nature publicamos el aislamiento de estos oncogenes de biopsias humanas. Luego ya no había duda y publicamos que la mutación estaba en el tumor, pero no en el tejido normal adyacente. O sea que ya no quedaba ninguna duda de que esa mutación era la clave del inicio de ese tumor. Para mí eso fue muy importante. Y luego también hicimos otro descubrimiento muy importante, porque en los años 70 en Estados Unidos los oncólogos, los clínicos decían que se trabajó mucho con retrovirus. O sea, los oncogenes provienen de retrovirus, de virus RNA. Entonces, durante muchos años se trabajó con estos oncogenes y los oncólogos, los clínicos decían: el trabajar con retrovirus es entertainment for scientists. O sea, que nos entreteníamos con esto como si no tuviéramos otra cosa mejor que hacer, ¿no? Pero que no tenía nada que ver con el cáncer. Entonces, cuando nosotros aislamos el primer oncogen humano y vimos su mapa de restricción, nos dimos cuenta que era el mismo que había sido aislado años antes en un tumor de rata, producido por un retrovirus. Entonces, todo lo que se aprendió en los años 70 sobre retrovirus
se pudo aplicar al cáncer humano directamente. Eso fue un avance que en unos meses se avanzó años, porque estaba todo ahí ya, pero se pensaba que eso no tenía nada que ver con el cáncer humano. Luego, en ese momento, ese punto de inflexión, año, ¿no? Sí, sí. Claro, justificó al Instituto Nacional del Cáncer toda la inversión que se había hecho y a los científicos nos ayudó a aplicar al cáncer humano todo lo que se había estudiado en tumores, en retrovirus de rata y en retrovirus de pollo, que era sobre todo donde más se estudiaron. Así que yo creo que comparado eso con hacer el CENIO, vamos, no hay color. No quiero decir que lo que a mí me ha sorprendido, y tú sabes que yo te he seguido toda tu trayectoria y somos amigos además, para que vamos a engañarnos, que yo mismo me he quedado sorprendido de la eclosión, y tú mismo te has quedado sorprendido. Sí, ya lo he dicho, sí. Que no deja de ser un hito fundamental, ¿no? Claro, primero, en el que está ahora mismo permítanme agradecer a todo el mundo que ha colaborado, mis gracias, y a los que no han colaborado, pero que nos han apoyado y que se interesan por nuestro trabajo. No se puede imaginar la cantidad de gente que nos esté viendo ahora que tenga muchas esperanzas puestas en todo esto, ¿no? Claro. Precisamente. Cuando estás desahuciado, pues... Claro, Jan. Sí, yo primero le quería agradecer todo el trabajo, porque usted ha hablado de la planta 8 de La Paz, yo me conozco mucho la planta 6 de la Jiménez Díaz, y estos mensajes allí pues son muy importantes. Le quería preguntar, porque usted es una referencia ya para la gran parte de los investigadores, ¿qué le diría a un joven investigador que está en la universidad, que está con muchas ganas, pero que está viendo que faltan recursos, que hay poco apoyo de la administración a nivel de inversión? Bueno, vamos a ver, el Atlántico es ancho, pero no tanto. Es decir, si aquí no hay suficientes fondos, por ejemplo, pues cógete un avión y vete a Estados Unidos. Yo eso es lo que hice. Es decir, no me quedé aquí protestando y llorando. Me fui a Estados Unidos, ¿no? Con una beca. Con una beca de la 600, Fulbright. $600. $600 al mes, que en aquella época, oye, podías vivir, pero bueno, me suplementaron un poquito para que viviera mejor. Entonces, lo que le quiero decir es que para ser investigador no es cuestión de estar aquí o estar allí. El investigador es un ciudadano del mundo. O sea, tiene que ir donde... Lo mismo que Ramón y Cajal fue a presentar sus resultados a Alemania, porque era donde estaba el mundo de la ciencia en aquel momento, pues yo me fui a Estados Unidos, ¿no? No hay ningún problema en cambiarnos, porque tú tienes que ir donde haya más dinero, donde haya más ciencia, donde se valore más la investigación. Ahora bien, yo le recomiendo, el otro día lo dije, lo repito ahora, que una persona que quiera hacer investigación tiene que tener 3 cualidades, que es vocación, vocación y vocación. Y paciencia. Bueno, la paciencia es en todo, ¿no? Pero sobre todo vocación, o sea, porque paciencia, bueno, yo no tengo mucha paciencia, o sea que esa no es mi... Ahora, vocación ya me sobra. Bueno, o sea que... El periodismo también es así, vocación, vocación También, y vocación. Sí. No nos vamos todavía, le voy a pedir que se quede un poquito con nosotros. Nos vamos a ir a publicidad, porque la última pregunta se la va a lanzar también nuestro viñetista José María Nieto. Sí, es verdad, sí. Enseguida volvemos. Bueno, pues hoy Chema Nieto ha querido tener un detalle con Mariano Barbacid en forma de dibujo, que es lo que mejor sabe hacer. Vamos a hablar. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Mirad, ¿sabéis quién es ese de ahí? El páncreas. Me he cruzado con él y no lo he saludado porque no lo he reconocido. Y eso que me lo han presentado por lo menos 2 veces. Eso pasa porque el páncreas es muy feo. Y como es feo, ni lo saludan por la calle. Así que claro, se pone triste y enferma. Si os cruzáis con el páncreas, lo saludáis y le dais frutas, verduras y hortalizas. Veréis qué contento se pone. Más luz en cada rincón de Castilla y de León.
Bueno, señor Barbacid, es un poco feo, es verdad, el páncreas. ¿Qué nos recomendaría para evitar el cáncer de páncreas? Yo no sé si hay alguna recomendación o eso de que dice Chema Nieto de frutas, verduras y... Ya que, hombre, una dieta sana es bueno para todo. Para todo, claro. Bueno, sí, claro. Entonces, aquí no podemos ni siquiera... Hombre, sí que, por ejemplo, personas que puedan tener una pancreatitis crónica sí que deben de vigilarse más porque es el factor que más influye para el desarrollo del cáncer de páncreas. Pero una persona, mire, un colaborador mío, bueno, él no era de Salamanca, era de un pueblo de Zamora, de un pueblo perdido de Zamora, porque desgraciadamente no le llegó siquiera la vacuna de la polio. Y bueno, pues tenía un problema en una pierna y estaba el hombre tan sano, conversado con su mujer, con sus hijas. Me lo encontré paseando por Salamanca a finales de primavera y me dijeron que en julio estaba perfectamente. Le enterramos el 5 de septiembre. Entonces, ¿qué se puede...? Ya. No se puede, pero eso es como si te pilla un camión. Es decir, es algo, pues eso, bueno, cuidarse, en menos de 3 meses, ¿qué ha sido? Y permítame que le haga una pregunta casi personal. ¿Usted, como experto, se hace muchos chequeos médicos? Bueno, es que el páncreas, yo me hago cada 2 años una colonoscopia. Y eso es todo. Y bueno, también me mido el PSA y eso es todo. Tampoco te puedes hacer... No he fumado nunca, que eso es fundamental. Y son las 3 cosas que puedo decir. Pero mañana me da un cáncer de páncreas y en 3 meses estoy fuera. Sí, lamentablemente. Pues, señor Barbacid, solo puedo decirle un gracias así enorme. Es usted muy generoso, de verdad, con todos, con toda la sociedad. Que triunfe, porque de verdad creo que sería una grandísima noticia. Ya lo es lo que están haciendo, pero a ver si esto cristaliza. A ver si tenemos suerte y sobre todo suerte los pacientes, que podamos llevarles, sea nosotros o sea otro investigador de donde sea, llevarles una solución práctica para que puedan sobrevivir más y mejor. Es que hemos tenido casos cercanos, como es mi caso. La verdad es que el tiempo es, en fin, fundamental en estos casos. Señor Mariano Barbacid, gracias por estar aquí en Castellano Televisión. Mucha suerte, será la suerte de todos. Un placer. Ana, Graciano, Joan, gracias como siempre. Nos vamos, mañana volvemos, 10:30 de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.